Buenas noches, José, a todos los participantes, a Víctor, que también nos está acompañando la noche de hoy, a todos nuestros participantes, tanto en Colombia, Venezuela, que ya vi que alguien saludó de Venezuela, Perú, Chile, y a todos los médicos de Latinoamérica que nos están viendo. Pues para mí es un honor y agradezco a Escollanos darme la oportunidad de poder transmitir un poco lo que tenemos y de experiencia con la medicina funcional biológica y con los productos que nos atañe en la noche de hoy en la parte biológica. Como lo expresé antes, pues yo soy médico ginecólogo, endocrinólogo, viví en la medicina alopática, hago combinación de la medicina alopática con la medicina biológica, todavía hago cirugía porque es parte de nuestro arte de sanar y como se lo he explicado muchas veces a los participantes, a los médicos, que lo que queremos es hacer una alquimia médica con todos los artes de la medicina para poder llevar a cabo lo que queremos, que es la sanación. Tenemos la segunda conferencia del ciclo. Habíamos iniciado hace ya un mes una conferencia en la parte de ginecología con muchas patologías que vimos. Alcanzamos a ver casi 24 o 25 patologías. Hoy vamos a hablar un poco más ahondar más de las endocrinopatías ginecológicas con un enfoque biológico. Pues queremos llegar a ahondar un poco más en la endocrinología ginecológica que nos atañe, pero que de todas maneras es un tema un poquito complicado. Yo sé que la endocrinología es un poco difícil, pero si vamos a buscar verdaderamente la base de las enfermedades desde un punto de vista psiconeuroendocrinológico, es una, digamos, entidad que con las aristas endocrinológicas que podemos ver nos llena los espacios que hoy con la medicina funcional y biológica queremos llenar, queremos darle la importancia a toda esa integralidad que hemos querido darle a las enfermedades como tal, ¿sí? Unas endocrinopatías ginecológicas como el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el síndrome hipofisiario. Importante porque ahora creo que le estamos por fin dando una visión clara a una pequeña glándula como es la hipófisis y el gran mandato que tiene ella, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y pues por ende la, la obesidad. Había dejado la vez pasada un caso clínico, eh, paciente de 56 años, con unos 65 metros de altura, 72 kilos, que en consulta por dolor intenso, abdominopélvico con dolor en miembros inferiores, sofocos, cansancio, fatiga, insomnio y que había tenido una disminución franca en su libido. Al examen físico, una hepatomegalia leve, adiposidad aumentada en el abdomen, cadera y muslos, la paciente pálida con fases de fatiga, cansancio, edema en miembros inferiores, grado 1, caída del cabello, uñas débiles, a rasgos generales. En los exámenes habíamos encontrado una FSH de 46.9, una LH de 34.4, unos estrógenos de menores de 5, no cuantificables por la máquina, prolactina en 32, una TSH en 11, una glicemia en 112 con una hemoglobina glicada de 5.82 y una insulina en 23. Pruebas hepáticas, una TGP y unas TGO de 31 y 38, no muy alteradas, con una vitamina D de 12
una ferritina sérica en 17 y que en una ecografía de hígado encontraron una esteatosis, un hígado graso leve, y el resto pues, del examen físico y de exámenes era normal. Habíamos propuesto un diagnóstico y una terapéutica biológica. Miremos qué tenemos entonces en este caso, que no es un caso incomún, es un caso donde nosotros nos estamos acercando mucho a la patología que nuestras pacientes mujeres en nuestros países se está presentando. Empezamos con un diagnóstico, pues obviamente de una paciente con una menopausia por la edad. Encontramos un hipotiroidismo claro, con una TSH alterada y una hiperprolactinemia. Hicimos un diagnóstico de hiperinsulinismo, encontrar una insulina. Y obviamente, al haber sobrepeso, podemos deducir el factor de una resistencia a la insulina que la está llevando a un síndrome metabólico por sus medidas, por su abdomen y una posible obesidad por una IMC que podemos deducir por su estatura y su peso. Encontramos un hígado graso con una fatiga crónica, una vitamina D baja y una ferritina baja. ¿Cómo ahondamos entonces en una paciente donde lo que encontramos son, fuera de su menopausia, 4 o 5 endocrinopatologías juntas? No es incomún. Fíjense que muchas de las pacientes que pasan de los 40 años empiezan a tener una cantidad de endocrinopatías que indudablemente tienen un origen en el mismo trastorno hormonal que produce la edad y la menopausia. ¿Sí? Y vamos mirando cada una de estas situaciones. La idea era que tuviéramos en este caso clínico posiblemente un abordaje terapéutico. Entonces muchos me decían, oiga doc, pero es que yo cómo le voy a poner 22 medicamentos, cómo voy a utilizar, no, 30 cosas más. Esta es una paciente que le va a tocar vivir aquí al lado de mi centro médico, de mi consultorio para poder. Yo creo que en ese sentido no estamos muy lejanos de la realidad de que tenemos pacientes así. Valoremos entonces cada una de las situaciones que encontramos con ella. Algo muy importante, los valores mayores de 2.5 alterados en la hormona estimulante de tiroides, la TSH, esos valores que fueron cambiados en el 2012, por eso lo resalto, es sospeche cualquier valor mayor de 2.5. Entonces aquí habrán muchos puristas que dirán, no, pero es que a nosotros siempre nos enseñaron que el valor era 4,5, que pero eso es en la medicina alopática. Desde el año 2012 se presentaron varios trabajos, tanto en Colombia como en Venezuela. Hay varios reportes. Si ustedes colocan valores de TSH 2012 en Google Meds, en Cochrane y en PubMed, van a verificar que van a encontrar varios trabajos hechos en Latinoamérica donde nos están dando ya unos rangos establecidos. Y valores mayores de 2.5 con alteraciones subclínicas de tiroides empiezan a ser notorias. Por lo tanto, es importante que tengamos una base inicial en medicina biológica. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que yo tengo, que por lo menos a la semana encontramos 3, 4, 5 diagnósticos nuevos, tienen alteración de la TSH y con valores mayores de 2.5, con sintomatología. Pues obviamente verificar el posible origen.
ya sea genético, ya sea familiar, ya sea que porque la abuelita tuvo, y realmente son familias enteras que vienen con el problema, pero también hay una cantidad de eh, enfermedades tóxicas, por eso la homotoxicología trata de eso, propios medicamentos como los nitratos, los tiosanatos, medicamentos como las avitaminosis, la disminución de la vitamina A, la vitamina D, la intolerancia al gluten, la intolerancia y el cambio de la macrobiota intestinal que hace que ese intestino eh, prolifere una cantidad de bichos y de bacterias y de hongos y de DPAs, de un montón de disruptores que hay plásticos que pueden ser absorbidos, acidosis metabólicas que nos están todo el tiempo alterando la macrobiótica, con intolerancias al frío, inapetencia como sintomatología general, edema, aumento de peso, fatiga, somnolencia, caída del cabello, resequedad, síntomas que ustedes conocen de sobra. Y cosas que son importantes de tener en cuenta, que no solamente son compartidas por el hipotiroidismo, por la hiperprolactinemia, por la misma menopausia, como la distimia, la depresión, los trastornos inmunodepresivos. O sea, siempre, siempre tener en cuenta la medición de la TSH, pero no solo la TSH, porque es que medir TSH, porque nuestros sistemas de salud nos dicen que solamente podemos medir TSH, no nos da la posibilidad de ser claros. Debemos también, obviamente, pedir la TSH con la T3, la T4 y en los casos que sea necesario pedir la T3 reversa, que nos van a dar informaciones importantísimas. Un hipotiroidismo, pues obviamente que nos va en un esquema sencillo, pues obviamente yo voy a pasar una cosita aquí antes de poderles dar el esquema, les voy a recordar lo que nosotros manejamos como esquemas para los tratamientos. Recuerden que lo que nosotros queremos hacer es una alquimia alopática con una medicina funcional y en la homotoxicología poder manejar nuestros medicamentos biológicos, ¿sí? Como claro tenemos que el terreno del paciente es trabajar desde la matriz extracelular para poder llegar a la célula. Aquí, en nuestro trabajo, para el objetivo de la enfermedad específica, es obviamente desde el punto biológico manejar la detoxificación, el drenaje, la inmunomodulación y el soporte celular tisular orgánico, esto lo vimos la vez pasada, para poder crear todo el ambiente necesario para la sanación. La detoxificación y el drenaje, suspender el aporte externo de las toxinas con alimentación funcional adecuada, agua y ejercicio, apoyar los órganos de detoxificación y drenaje, el hígado con el REQIN 7, el riñón con el REQIN 18, el intestinal con el R37, nuestra matriz extracelular con el R17 y ya trabajar, ¿sí?, a nivel de la célula, el fortalecimiento con el R55 a nivel mitocondrial. Hacer detoxificaciones avanzadas en el caso que los necesitemos con el R1 y el R55 y hacer ciclos de detoxificación, obviamente, por lo menos mínimo de 5 semanas, de 10 o de 20. Es importante, entonces, en el manejo terapéutico, tener las secciones de tratamiento en un esquema básico que lo colocamos como un abordaje básico y sintomático, en el cual tenemos la alimentación, donde nosotros
podemos enfocar qué alimentación debe llevar el paciente. Nosotros debemos ser médicos integrales, en los cuales nosotros acidificamos, basificamos, hacemos alimentación funcional, hacemos alimentación enfocada a la pérdida de peso, hacemos alimentación cetónica. O sea, nosotros podemos cambiar y variar al paciente en su alimentación para poder llegar a un estado óptimo que necesitemos. Vamos a colocar un medicamento biológico básico y colocamos un medicamento, qué pena con ustedes, biológico o manejo biológico alopático básico, porque hay ciertas cosas alopáticas en los manejos que podemos apoyarnos. Tenemos entonces una terapia de regulación en la cual tenemos una detoxificación y drenaje enfocado con nuestros medicamentos. Tenemos una inmunomodulación y tenemos un soporte celular, tisular y orgánico, el cual lo vamos a hacer con los medicamentos. Entonces, cada una de estas casillas, en cada una de las patologías, la estamos llenando. Y hacemos abordajes individuales del paciente con terapias de apoyo, ya sea que tengamos que hacer cirugía, a veces es necesario. Lo vimos la vez pasada, cirugía como en los casos de los quistes ováricos y a mayores de 5 centímetros, como los miomas, como muchas otras patologías, la endometriosis, en los cuales necesitamos un apoyo de una cirugía. Tenemos un medicamento biológico de apoyo, ya sea en gotas, ya sea un medicamento diferencial, que contenga más oligoelementos, que contenga pulsatillos, o sea, buscar también otro medicamento biológico que nos apoye al paciente. Y también hay oportunidades, no muchas afortunadamente, de tener medicamentos alopáticos de apoyo. La última charla que hicimos hace un mes, yo propuse que habrían quien se tuviera desgarro de las vestiduras y crujir de rientes por este punto, por los medicamentos alopáticos de apoyo, pero en mi experiencia después de 22 años de manejar ginecología, endocrinología y medicina biológica, hay situaciones en las cuales hay que hacerlo. Muy pocas situaciones, digamos, con el manejo de la hiperprolactinemia, ¿sí? En la cual hay que utilizar un medicamento como la cabergolina, el manejo, por ejemplo, de la metformina, el manejo de ciertas sustancias que con un balance adecuado y con un apoyo, obviamente, de nuestra medicina biológica, pues vamos a tener mejores oportunidades de sanación. Recuerden que también a veces nuestros tratamientos biológicos son coayudantes cuando tenemos pacientes con cáncer, cuando tenemos pacientes con tumores y obviamente en ciertas situaciones, y las endocrinopatías no se escapan de eso. Entendiendo entonces nuestro manejo terapéutico, ¿sí? Volvamos al hipotiroidismo. Vámonos otra vez al hipotiroidismo. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Entonces tenemos en el manejo una alimentación balanceada funcional, donde tenemos un medicamento biológico de base, ¿sí? Como el R20, como el R1. El R1, pues obviamente porque es un antiinflamatorio general en el cual vamos a tener esa gran posibilidad de manejar al paciente. Es un medicamento que también es de drenaje por excelencia y que favorece la secreción a través de las mucosas de los grandes emuntorios y que estimula un drenaje linfático también para resolver, obviamente, ciertas patologías. Y el hipotiroidismo abarca una cantidad de sintomatología y de cosas que si ustedes se dan cuenta,
No solamente es obesidad, no solamente es edema de miembros inferiores, no, metabolismos inaceptables en el manejo de la temperatura corporal, muchas cosas. Y obviamente, pues tenemos el manejo del R20, de nuestro R20, que es el tratamiento constitucional de la función glandular femenina, ¿sí? El R20, pues obviamente va enfocado por sus componentes a las disfunciones de las glándulas endocrinas de la mujer y contiene glándulas suprarrenales, suprarrenales Suisse, tiene glándula timi, tiene hipófisis Suisse, páncreas Suisse, ovario Suisse y pues obviamente la parte de tiroidea. En sus diluciones, la glándula suprarrenal a la dilución 12, la timia a la dilución 12, casi todas en tiroideas a una dilución 12, que nos va a dar una capacidad en el tiempo de la repercusión del manejo de estas patologías. Como medicamento alopático o, perdón, biológico que tenemos de apoyo también en estos pacientes, en la sintomatología, son pacientes ansiosos, pacientes con hambre, pacientes con obesidad, pacientes inestables. La utilización del R14, importante tenerlo en cuenta. Y siempre yo coloco en estos pacientes en los ciclos el manejo del R14 porque me ayuda. En la terapia de regulación como tal, el drenaje y detoxificación, un drenaje completo con los tres componentes, el R7, R17 y R18, que me van a dar esa posibilidad de un drenaje completo. Y en la inmunomodulación para el hipotiroidismo, manejamos el R10, que también tiene esa gran virtud de darle al paciente esa capacidad de tener una homeostasis como tal para el manejo en las pacientes mayores del climaterio. El R10 es uno de esos componentes que para nosotros nos da en las alteraciones producidas por la menopausia, sofocos, sudor, menstruaciones irregulares, el síndrome de insuficiencia ovárica en algunas pacientes. Obviamente tiene un tropismo importante por la ayuda en el manejo ansioso también del paciente en su psiconeurología femenina y pues obviamente con varios de los componentes que tiene el R10 como el ácido sulfúrico, la sinífuga y la chesis, pues nos van a dar todas estas grandes posibilidades. El R10 lo coloco como inmunomodulador, pues obviamente porque son la gran mayoría de los pacientes hipotiroideas mayores de 40 a 45 años, en un gran porcentaje. De igual manera, en la inmunomodulación tenemos el R54 y el R59. El R54, pues que nos da a nosotros esa gran posibilidad de el manejo en las alteraciones cerebrales, ¿sí? Esas alteraciones que nosotros tenemos que coayudar en la falta de memoria, en el manejo de la capacidad mental, son apoyos que nosotros queremos a través de la belladona, el ginseng, el calium, el fósforo sobre todo y el sepia que contiene este medicamento y el R59 pues obviamente en estas pacientes que en la gran mayoría hay sobrepeso para el manejo como tal, como el cálcico, porque ellas contienen el cálcico carbónico, contiene el focus y el grafitis que nos van a ayudar a el manejo de la obesidad como tal. Muy importante en estas patologías, obviamente, el manejo hepático en el soporte celular orgánico que tenemos para, recuerden que las hormonas
Se producen en otra parte, pero se metabolizan a nivel hepático. Ustedes tienen que garantizar siempre que haya esa capacidad de nivel. En la terapia de apoyo, pues en cirugía, a veces tenemos que operar porque los nódulos son grandes o porque tenemos que sacar parte de un bocio o porque tenemos que hacer tiroidectomía completa. O sea, a veces es necesario. Utilizamos un apoyo también con el RCZ en gotas. El R60 en gotas pues, nos va a ayudar a todos para que haya mejores reacciones en el manejo a través de sus componentes como la fumaria y el Hepar sulfuris, sobre todo, que nos ayuda al manejo hepático. Y el hipotiroidismo no se escapa en el manejo alopático, digamos, de apoyo. A veces no es suficiente que nosotros tengamos que manejar la levotiroxina, obviamente acompañado de ciertas cosas que para nosotros son importantes. Cuando ustedes estudien un poquito el manejo del eje TSH, de la tiroglobulina que nos va a dar a la TSH la orden para que esta TSH se aumente o se disminuya y le dé la orden a la tiroides para que produzca la T3 y la T4, pues obviamente se produce primero la T4 para que la T3 y la T3 libre sea la que actúe. Van a depender del ingreso de magnesio, zinc, selenio, vitamina B6, B12 y me faltó muy importante la vitamina D. Normalmente los ciclos que hacemos de tratamiento son de 10 semanas. Yo inicialmente coloco un ciclo de 10 semanas donde al paciente lo cito 2 veces a la semana y le hago esta combinación. R20, R1 con R14, coloco un drenaje al mismo tiempo, coloco los Rs que ustedes ven aquí, hago por lo menos entre 3 a 5 ciclos. Son ciclos de pacientes que se llevan 20, 30 semanas completas, a veces 50 semanas, a veces un año, ¿sí? Porque no es fácil, no es fácil y es de controlar. Y al paciente hay que enseñarle lo que el hipotiroidismo tiene como tal, ¿sí? Importante en el hipotiroidismo, muchas cosas que por modas o tendencias estamos utilizando, ¿sí? Muchas veces hay hipotiroidismos es porque no hay yodo, porque como nos dicen que la sal es mala, que no comamos sal, que no tomemos sal, pero se nos está olvidando que la sal normal, la sal de mesa que se consume por regulaciones de la OMS hace muchos años se yodifica, se le coloca yodo. Pero entonces vienen las tendencias de que utilicemos sal marina, que la sal yodada es mala, y estamos teniendo una cantidad de problemas de hipotiroidismo simplemente es porque no hay yodo. Entonces la tiroides produce bocio porque se crece tratando de aspirar yodo donde no hay. No, a la sal no hay que tenerle miedo, a la sal de mesa yodada no hay que tenerle miedo. Simplemente es un manejo adecuado, ¿sí? Para que no empecemos también a satinizar la, la sal marina también, porque igual es una combinación. Todo en exceso es malo, todo en déficit es malo. Pero hemos tenido muchos problemas porque hay gente que ya no compra sal normal y simplemente pues no hay yodo en su dieta, pues entonces producen hipotiroidismos. Así de sencillos son las cosas. Hay que buscar la manera. Vamos a mirar un síndrome hipoficiario. El síndrome hipoficiario que para mí yo creo que tal vez es una de las cosas más importantes que he tratado de hacer conocer y de
estudiar en los últimos 5 años. Creo que es importantísimo que lo busquen, importantísimo que lo lean. La carencia de una o más de las hormonas de la hipófisis, ya sea la corticotropina, la filotropina, la lutropina, la FSH, la hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona antidiurética, o sea, la hipófisis como tal, ¿sí? Que recibe todos los mandatos del hipotálamo, ¿sí? Es el gerente. Nosotros tenemos el CEO, que es el hipotálamo, pero el gerente que maneja casi todo el metabolismo del cuerpo es la hipófisis. Y ese gerente envía a través de la FSH y de la LH a los ovarios y a los testículos los mandatos para que funcionen los ovarios y funcionen los testículos, ¿sí? A través de la prolactina, la PRL, para que obviamente tengan la función adecuada, la TSH como tal tenga su función y funcione la tiroides, para que también el cortisol funcione, las suprarrenales funcionen, para que la hormona antidiurética funcione. Entonces, fíjese que la hipófisis es tal vez para mí la reina de las gerentes en este momento. Hay un gran riesgo en todas las pacientes posparto de producirse el Sheehan, el síndrome de Sheehan, donde hay una alteración, ¿sí? Por eso el panel hormonal de pedir la FSH, la LH, la TSH, prolactina, la GnRH, hormona de crecimiento a través de la somatomedina C y GF1, obviamente acompañados de glicemia e insulina, que es lo que yo pido para el estudio de estos pacientes, además de que pido la IgG y la IgM para buscar el Epstein-Barr, porque se ha establecido que la mononucleosis y también el citomegalovirus son factores que predisponen a un daño hipofisiario, ¿sí? Se producen daños a nivel ya sea de su cara anterior o su cara posterior por pirosis, en la mononucleosis, sobre todo, que se ha visto ya muchos casos de relación en los cuales hay un artículo muy importante que aparece en JAMA, apareció en el año 2017, donde habla que la mononucleosis y la relación al síndrome de Sheehan, pues obviamente es importante. Y el síndrome hipofisiario se presenta a igual con múltiples situaciones como se presenta el hipotiroidismo. Y puede ser causa, el síndrome hipofisiario, de un hipotiroidismo, de una inversión de la FSH y la LH, la cual nos puede producir un falso hipogonadismo con un daño en la secreción, obviamente, y una afección en los órganos efectantes como son los ovarios y como son los testículos, ¿sí? Produciéndose un hipoestrogenismo secundario en la mujer, una hiper o una hipoprolactinemia, porque es que también hay hiper o hipoprolactinemia, enseguida vamos a hablar de la hipoprolactinemia, y obviamente pues podemos llegar también a obesidad, diabetes, simplemente por daños hipofisiarios. Una de las cosas que más he encontrado es la inversión de la FSH y la LH. Muchas veces cuando hacemos el conteo del panel para verificar entonces cómo está la menopausia de la paciente, resulta que encontramos SFHs menores de 10, entonces decimos, no, está normal. O encontramos LHs menores de 10 y decimos, no, también está normal. Pero se nos está olvidando que eso tiene una relación específica. La FSH debe ser 3 veces más en cantidad, en promedio, que la LH. Debe haber una relación 3:1. Pero estamos encontrando en pacientes muy jóvenes por disruptores en la dieta, por consumo de disruptores que vienen en el plástico,
por la cantidad de anticonceptivos tomados que desfasan la FSH y la LH, por el manejo de progestinas y y levonorgestrel en dispositivos para eh, producir amenorreas, etcétera, etcétera, etcétera. Una cantidad de pacientes con inversión de la FSH y la LH. Esa inversión en el manejo, ¿sí?, está produciendo amenorreas, infertilidad, está produciendo síndrome de fatiga crónica, está produciendo inestabilidad, depresión, ansiedad, obesidad. Uno de los problemas importantes en el manejo hipofisiario es junto con la, la hiperprolactinemia, que es la tercera causa de obesidad, la inversión de la FSH y la LH en el manejo del equilibrio del eje. Pónganle cuidado un poquito a eso. Entonces, para el manejo hipofisiario, pues obviamente después de tratar de identificar cuál de esas patologías nos están manejando, porque habrá una que está más alterada que la otra. Yo lo llamo síndrome hipofisiario porque siempre encuentro algo. Obviamente tener una alimentación balanceada en el esquema de tratamiento. El Rekin 1, perdón, el Rekin, el R20, que nos va a dar todo ese soporte hormonal. El R10 en las pacientes menopáusicas para la parte de climaterio. R54 y R59, que ya los mencionamos, en el hipotiroidismo, junto con el R14 para el manejo de la ansiedad y el R16 para el manejo de cefaleas y dolores de cabeza. En cuanto a los apoyos que tenemos en cirugía, muchas veces tenemos que hacer cirugía de micro o macroadenomas hipofisiarios como tal. En el medicamento biológico de apoyo podemos utilizar el R44, que nos ayuda con esa distonía del paciente. Y en la medicina de apoyo alopático o de manejo de sustancias que nos pueden ayudar, sobre todo para el eficaz manejo de los neurotransmisores de la FSH y efectores a cada uno de los órganos. No olviden el magnesio en cantidades óptimas, ojalá el citrato de magnesio, el zinc, la vitamina B6, B12 y la vitamina D. Estos, como todos la parte de neuroendocrinopatología, son ciclos de 10 semanas. En los primer ciclo de 10 semanas hacer un control hormonal del panel hormonal para determinar cómo va el paciente. Yo hago ciclos de 10 semanas, los cito 2 veces a la semana y puedo repetir entre 3 a 5 ciclos para estos pacientes. Son pacientes de control, de manejo, y uno va desmontando a medida que va organizando la patología. Pues cuando vamos terminando el día de hoy, nos vamos dando cuenta que todos tienen una relación y podemos ir organizando el esquema del paciente junto con ir montando. Ya les estoy dando todas las herramientas para que respondan el caso clínico que vimos al principio. Igual, la hiperprolactinemia, más común de lo que hay y poco buscada. Me hago entender en este caso. Es muy importante que ustedes siempre busquen en pacientes que tengan problemas de tiroides, busquen la prolactina. Normalmente no se hace. La gente se queda con que encontré una TSH elevada, es un hipotiroidismo, me quedo tranquilo. No. Por favor, siempre pidan la TSH, T3, T4 libres, pídanlo siempre con una prolactina sérica. En ayunas, una prolactina que debe ser tomada por lo menos máximo una hora después de que el paciente se levante. Es una prolactina que nos va a llevar muchas sorpresas porque aquí es donde entra a jugar ese famoso dicho: ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Encontramos
pacientes con TSHs anormales, con prolactinas anormales. Trata uno primero la prolactina y la TSH se regulariza. Muchas veces, como se producen la TSH y la prolactina se producen en el mismo sitio posterior de la hipófisis, la una arrastra a la otra. Pero ¿cuál lleva a cuál? Entonces, por eso siempre hay que mirar y tratar de identificar quién es la que está realmente mal. El 70% de las pacientes obesas tienen problemas de hiperprolactinemia. El 45% de las pacientes hipotiroideas pueden tener problemas de hiperprolactinemia y el 32% de las pacientes diabéticas. Entonces, en estos casos, tratemos de buscar siempre un diagnóstico acertado con la prolactina. Se van a llevar sorpresas si ustedes las buscan. Valores mayores de 14 nanogramos por mililitro, ¿sí?, son susceptibles de ser hiperprolactinemia. Pero aquí viene una cosa importante. Los valores mayores, recuerde que se consideran cuando superan los 14 nanogramos, pero cuando ustedes le dicen, no, es que me salió una prolactina de 16, entonces ustedes me dicen, no, pero es que 16 son 16, 2 punticos por encima. Pero recuerden que 2 punticos por encima equivalen en nanogramos 1 punto a 1000, o sea que la hormona está 2000 veces por encima si tiene 2 punticos y la tienen 16, o sea que una hormona 2000 veces más por encima de su valor normal como que debe producir algo. Entonces, no se les olvide que esto se mide en nanogramos y cuando esto se aumenta, obviamente, como son, y nosotros somos expertos homeopáticos, sabemos que en esas diluciones tan menores, obviamente son mucho mayores los efectos que podemos tener en los pacientes. La hiperprolactinemia puede producir obesidad, síndrome de resistencia a la insulina, fatiga, insomnio, ansiedad, cefalea, disminución de la libido. Ojo, muy importante que siempre hay que buscarla. No siempre es por el hipoestrogenismo, no siempre es por el hipotiroidismo. La misma prolactina como tal produce disminución de la libido. Y recuerden, la naturaleza es muy sabia. Si una mujer está lactando y tiene la prolactina alta, la libido se disminuye porque no está en función de volverse a reproducir, sino que está lactando su crío. Esa es la naturaleza. Entonces, la disminución de la libido es importantísimo tenerla en cuenta porque hay pacientes que solamente presentan eso y son signos para buscar una hiperprolactinemia. Se produce anovulación, amenorrea, infertilidad, irritabilidad y depresión. Síntomas que hay que diferenciarlos con el hipotiroidismo, como les expliqué al principio. Y obviamente la experiencia nos ha dado la oportunidad de que siempre iniciemos cuando encontramos hipertiroideas con hiperprolactinemia. Iniciamos el tratamiento con la hiperprolactina y verificamos qué pasa con la tiroides. Empiecen con el manejo de la prolactina alta. Hagan el tratamiento por lo menos un mes completo para el manejo de prolactina y al mes completo de estar manejando la prolactina, vuelvan a medir la TSH, T3 y T4 y muchas veces se van a hallar sorpresas de que están normales. Porque son hipotiroidismos con TSHs superiores simplemente arrastradas por la prolactina. Entonces, un consejo importante es manejar siempre la hiperprolactinemia y después buscar si la TSH está elevada por arrastre de ella misma. Para el manejo de la hiperprolactinemia, pues una alimentación funcional balanceada. Utilizamos el R20, que ya lo conocen ustedes porque tienen sus componentes. Glándula thymi, tiene permítame, yo los termino, que no me los sé todo completicos.
En el R20 tenemos la hipófisis Swiss que nos va a ayudar básicamente en el manejo de estos componentes que tenemos. Tenemos manifestaciones y alteraciones secretoras que se van a regular con el R20 por su hipófisis CLID y obviamente por su tiroidea. Manejemos la ansiedad del paciente, son pacientes bastante ansiosas, pacientes que tienen cefaleas con el R14 y el R16 y obviamente pacientes que necesitan de la detoxificación y drenaje común y clara, como siempre lo sabemos manejar con el R7, R17 y R18. Hay veces que no tenemos necesidad del manejo del R18 en la parte renal, pero sí, sobre todo el R7 y R17 para el manejo en el soporte hepático y en la inmunomodulación si tenemos obesidad con el R59, si tenemos menopausia con el R10. La hiperprolactinemia también igual tiene cirugía de micros o macroadenomas a nivel hipofisiario. Nos ayudamos con la R44 para la distonía que puede tener estos pacientes. Y en el soporte que yo utilizo alopático, en medicina alopática, la cabergolina nos da suficiente capacidad para disminuir la prolactina circulante y la producción de prolactina a nivel hipofisiario. No encontramos más, ya no se utiliza moléculas antiguas, solamente la cabergolina. Es una de las pocas combinaciones que yo utilizo alopáticas con muy buenos resultados. Yo utilizo una tableta de 0.5 microgramos semanal, partidas en media tabletica, lunes y jueves o martes y viernes. Hago tomar media tabletica al paciente cada 2 veces a la semana. Eso lo llevo por lo menos 8 semanas y después dejo a la paciente en un mantenimiento con cabergolina media tableta de 0.5 microgramos cada 10 días. ¿Sí? Me perdonan, aquí hay un error que es que no dice miligramos y es microgramos básicamente. Utilizo el magnesio y el zinc que nos van a dar los aportes necesarios para, obviamente, el eje hormonal pueda funcionar y hago ciclos de 10 semanas, 2 veces a la semana con estos medicamentos y entre 3 a 5 ciclos para poder hacer una remisión. Recuerden que la hiperprolactinemia junto con el hipotiroidismo son entidades que se mantienen, se controlan. Si usted deja de dar el medicamento es posible que tengamos alteraciones severas y tenemos efectos de rebote importantes. Otro de los temas de endocrinopatología que tenemos es el síndrome metabólico y o la resistencia a la insulina. Muy común en pacientes con hipotiroidismo, muy común en pacientes con hiperprolactinemia o con síndrome hipofisiario. 24% de los adultos tienen un síndrome metabólico o una resistencia a la insulina, de los cuales el 46% de las pacientes son mujeres. Ojo que la obesidad y la resistencia a la insulina son secundarias a un aporte diario excesivo de calorías con un gasto ineficiente energético. Y se vuelve el famoso círculo vicioso, donde hay una liberación excesiva de ácidos grasos que, inducida por la insulinemia, interfiere en la capacidad de que el azúcar, de que el carbohidrato pueda entrar al músculo, que la glucosa entre al músculo
dando cifras de glicemia altas, círculo vicioso que obviamente conlleva a simplemente la formación de grasa intraabdominal, la formación de grasa externa y a una obesidad. El síndrome metabólico junto con la resistencia a la insulina, obviamente con conteos de índice de masa corporal mayores a 30 o el índice de abdomen cada vez mayores a 90, pues obviamente nos van a dar parte de los componentes del síndrome metabólico. Primero, manejo biológico es una restricción y una dieta funcional. Hay que conocer a nuestro paciente, qué come nuestro paciente, cómo come nuestro paciente. Y el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, pues obviamente están ligados a la capacidad que nosotros le damos al cuerpo de subir la insulina diariamente. Una de las alteraciones importantes junto con la obesidad es la capacidad propia del ser humano para subir la insulina. En épocas paleolíticas nosotros comíamos cuando podíamos. Nuestros ancestros cuando cazaban comían, ¿sí? Entonces no sabemos de dónde viene la necesidad real de comer cada 8 horas, 3 veces al día, o como la moda o tendencia totalmente equivocada de quien nos dijo alguna vez que comer 5 o 6 veces al día estimulaba el metabolismo y perdíamos peso. Falso de toda falsedad. Realmente ya tenemos suficiente materia de investigación y de trabajos demostrando que lo que perpetúa el círculo vicioso son los aumentos de insulina y que ojalá pudiéramos llegar a tener la capacidad de comer en lo que llamamos ayuno intermitente en un periodo de 8 horas, empezando a las 10 de la mañana, terminando a las 4 de la tarde, haciendo ayuno hasta el otro día y acostumbrando al cuerpo a tener 2 o 3 aumentos de insulina en el día. Cuando comemos, la insulina se sube, pero como estamos ahora con toda la disposición de alimentación a cualquier hora, a cualquier momento, pues el ser humano se agarró a comer y a subir la insulina constantemente, produciéndose el síndrome de resistencia a la insulina. Simplemente es que hay insulina constante, 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 lo cual produce el síndrome de resistencia. Recuerde que en todas nuestras células tienen receptores de insulina, todas, al igual que tienen receptores de TSH, al igual que todas las células tienen receptores de estrógenos si son mujeres o de testosterona si somos hombres. Son los receptores universales, receptores de TSH, receptores de insulina, receptores de estrógenos y receptores de testosterona, dependiendo del género. Por eso, cuando la insulina la mantenemos y comemos 5 veces al día, 6 veces al día, a menos de que seamos deportistas de alto rendimiento, va a hacer que nosotros tengamos niveles circulantes de glicemia totalmente altos porque no hay cómo entrar tanta glicemia al músculo o al hígado, produciéndose pues, una derivación a la formación de grasa, tanto intraabdominal como extraabdominal, y obviamente pues la obesidad. Panel de exámenes en pacientes que nosotros estemos sospechando, pues obviamente un síndrome metabólico, una resistencia a la insulina, perdón. Obviamente glicemia en ayunas, junto con insulina, juntas. A mí no me sirve que me entreguen un examen de glicemia sin yo saber cómo está la insulina en ese momento. Normalmente yo pido un examen de glicemia en ayunas junto con su insulina y después pido, después de una carga de 75 gramos, un resultado de glicemia con su insulina para ver la respuesta. Sorpresas nos llevamos, sorpresas donde hay insulinemias que pasan,
de 25, de 30, cuando los valores deben ser 7, 8, ¿sí? Insulinas que responden o no responden a las cargas de glicemia. Entonces, siempre tener una glicemia en ayunas junto con insulina y carga, pero siempre medirlas juntas al mismo tiempo. Medir una hemoglobina glicada que nos va a dar un periodo de más o menos 2,5, 3 meses del comportamiento de la insulina. Y ojo, que es importante medir homocisteína sérica en estos pacientes con síndrome metabólico, porque la homocisteína nos va a dar parte del reconocimiento del compromiso cardiovascular que este paciente tiene y nos va a dar su pronóstico. Entonces, midamos la homocisteína sérica. FSH, LH estradiol, TSH, T3, T4. Recuerde que todas estas hormonas dependen del manejo y de la cantidad de vitamina D, vitamina B6 y B12. Yo pido ferritina para verificar los niveles de hierro que son importantes en el manejo hormonal. Pido un perfil lipídico, una testosterona libre y total en los hombres o pido el estrógeno en las mujeres. Pido cortisol, pido la IgG y la IgM del Epstein-Barr y del citomegalovirus para buscar estos virus a nivel personal que pueden tener daño hipoficiario. En pacientes ya comprometidos les hago Holter y una prueba de esfuerzo. Esto es lo que pido yo en los pacientes con síndrome metabólico o con obesidad. Es como el panel normal de exámenes con los cuales el paciente me debe llegar para poder tener una visión integral de él. El manejo del síndrome metabólico, modificaciones de los hábitos alimenticios, básico, no lácteos, no azúcar, no harinas simples o integrales, no cerdo, aumentar los vegetales de alta fibra, aumentar los vegetales de bajo índice glicémico, comer 3 veces al día. Yo prefiero, si puedo llevarlo hasta hacer un ayuno intermitente, al menos 3 días a la semana y que coma 2 veces, me suba la insulina 2 veces al día. Equilibrar obviamente la microbiota intestinal, que está tan permeable a todos estos disruptores, mejorar la permeabilidad intestinal para mejorar obviamente toda la modificación de los hábitos alimenticios y claro, importante, ejercicio mínimo 4 veces a la semana. El ejercicio de salud, así tengamos esguinces, fracturas o accidentes como tuve yo en la bicicleta hace ya 2 meses y medio, pero hay que seguir haciendo ejercicio. Igual, para el manejo del síndrome metabólico y la resistencia a la insulina, entonces en el esquema, pues entonces obviamente colocamos en estos pacientes una alimentación funcional encaminada al manejo de la insulina como tal, ¿sí? Utilizamos el R20 como base en medicamento biológico para todo el manejo hormonal que este medicamento nos da, junto con el R1 antiinflamatorio. Recuerden que la resistencia a la insulina produce manejos inflamatorios como tal. Es un síndrome inflamatorio de mucosas. Pacientes muy ansiosos, me apoyo con el R14. Hago una terapia de regulación con drenaje y detoxificación intensos con R7 a nivel hepático, R17 y R18 a nivel intestinal y a nivel renal completos. En pacientes mayores hago el manejo del R10 para el manejo de menopausia y para el manejo, obviamente, de obesidad, R54, R59. Insisto mucho en el soporte celular con el R7, porque el R7, pues obviamente nos va a dar en el soporte hepático la capacidad de mejorar. Las hormonas se secretan arriba, se metabolizan en el hígado. No tenemos apoyo quirúrgico, afortunadamente, aquí en estos pacientes.
me gusta mucho utilizar la pulsatilla, me gusta mucho utilizar los probióticos y como lo dije la vez en la reunión pasada, del mes pasado, utilizo algunas veces el manejo de la metformina en estos pacientes. Es un indicativo adecuado. Me va muy bien con el manejo de la metformina, iniciándolo en dosis adecuadas, la primera semana una vez sobre el desayuno, la segunda semana sobre el desayuno y el almuerzo, creando una tolerancia porque al principio es un poquito difícil. La tercera semana ya la utilizo sobre cada comida en dosis de 850 miligramos. Pacientes para la resistencia a la insulina los manejo en ciclos de 10 semanas. Les hago esta sueroterapia 2 veces a la semana y son pacientes que se me llevan entre 3 a 5 ciclos antes de tener una remisión y un manejo adecuado, que va también de la mano del deporte, como lo hicimos antes, del ejercicio y obviamente de las modificaciones de todos los hábitos alimenticios. Tenemos entonces ya la obesidad, yo creo que es quien recoge todos los demás multifactores de epidemia, es una epidemia total, eh, que no tiene disculpas. Yo creo que si nosotros somos coherentes, nosotros como médicos somos los primeros en llamarnos la atención a nosotros mismos. Y, y, y en esto va ejemplos del manejo, porque la gente primero no tiene que comer 5 veces al día. O la disculpa es que no tuve tiempo de almorzar bien y me tocó parar en un McDonald's o un Taco Bell y comer esa basura. No, hombre, si no puedes almorzar bien, si no puedes almorzar bien con los elementos adecuados, pues no almuerce, punto, derive, ¿sí? De hambre no se va a morir, pero hágalo bien, pero no se busque la disculpa que es que no tenía tiempo, entonces me tocó parar en un McDonald's. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un carro diésel y necesitan echar gasolina, ustedes van a la bomba de gasolina y les dicen, no, pues que tengo solo gasolina. Ustedes no le echan gasolina al carro diésel. Ustedes simplemente dicen, bueno, yo espero y busco otra. Igual tenemos que hacer con nuestro cuerpo, ser coherentes. No porque no había tiempo para almorzar bien, entonces le vamos a echar basura al cuerpo. Ir y comprar un McDonald's, ir a comprar un Taco Bell, todas esas carajadas. Yo creo que nosotros somos quienes debemos dar el ejemplo. Entonces, a nuestros pacientes les decimos que tienen que bajar de peso y yo estoy pesando 96 kilos. Nuestros pacientes nos ven, nos miran, pero es que este doctor como me dice que baje de peso y mírelo cómo está él. O este paciente, bueno, hay miles de ejemplos. Esto no voy a ahondar mucho, pero sí llamarles la atención. La obesidad multifactorial puede ser por genética, hay familias que son obesas. En la parte genética hay familias que tienen problemas o pacientes que tienen problemas hormonales, ya lo hemos visto, tiroides, hipostrogenismo, prolactina, insulina. La obesidad selectiva. Electiva porque yo elijo ser gordo por estrés, por dinamia física, por no hacer ejercicio, por sobrealimentación, o puede ser secundaria a medicamentos. Hay muchos medicamentos psiquiátricos, hay muchos medicamentos ansiolíticos que producen hambre. La gente agarra, la gente se agarra a comer. La gente tiene la necesidad imperiosa de comer. ¿Sí? Obviamente la edad juega un papel importante. Andropausia o menopausia en pacientes. Para mí una andropausia es el paciente mayor de 70 años. Yo tengo 56 y todavía espero seguir haciendo lo que hago y obviamente colocando la terapia de reemplazo hormonal que se debía hacer tanto en mujeres como hombres. Y la obesidad, pues obviamente es cuando tenemos un 25% más de grasa corporal, ya sea localizada como grasa intraabdominal o grasa externa. Para mí es una disfunción neuroconductual.
porque puede estar implicado un factor hormonal, puede estar un factor conductual como tal. Hay familias que comen como bestias, hay familias que comen normal, todo es conductual. Y todos los tratamientos biológicos que nosotros hagamos para la obesidad son coayudantes. Coayudantes, obviamente, dependiendo del factor de origen que nosotros identifiquemos en cada paciente. Y esta frase importante del doctor David Giraldo: nada sirve si la comida no sirve. Nada sirve si la comida no sirve. Obviamente es un factor importante. Que nosotros como médicos utilicemos herramientas terapéuticas, pues nos van a ayudar, obviamente, a que, primero, la comida sí sirva en forma adecuada, tengamos patrones alimenticios adecuados y, pues, obviamente, tengamos esa gran posibilidad con nuestros medicamentos de coayudar a estos pacientes. Una alimentación funcional. Muy importante enfocar a estos pacientes en el manejo. Recuerde que el azúcar es más adictivo que la cocaína, vainas 22 veces. ¿Sí? El azúcar no solamente viene en forma de panela, azúcar, endulzantes, ¿no? También viene en forma de harinas, también viene en forma de papa, de arroz, todos los carbohidratos. Recuerde que el azúcar no es solo azúcar, son muchas cosas. Utilizamos el R20 como soporte hormonal en estas mujeres obesas con un R41 y un R1 porque la obesidad se considera un factor inflamatorio, proinflamatorio total global. Terapia de regulación, drenaje y detoxificación, como lo conocen ustedes, con el R7, R17 y el R18, intenso, constante, ¿sí? Un manejo del R59 importante en estas pacientes, porque el R59 me va a ayudar al manejo preciso de obesidad. Y obviamente si tenemos que tener un soporte hepático, el cual nos va a ayudar en forma coherente. Si hay abordaje de terapia de apoyo quirúrgico, se puede hacer la manga gástrica, el sleeve, se puede hacer bariátrica cuando ya estamos en casos de obesidades mórbidas, abdominoplastia en aquellas mujeres. Hay que ayudar, o sea, nosotros tenemos que tener esa visión amplia de poderle ofrecer a nuestro paciente formas de aliviarse, tanto en el alma como en el cuerpo. Y hacer abdominoplastias, pues yo no las hago, pero sí sé quién las hace bien, que nos ayuda con pacientes comprometidos, con pacientes que han perdido peso y ya tienen piel colgante. Entonces tenemos que hacer abdominoplastias. En consecuencia a unos tratamientos bien hechos. Utilizar pulsatilla para el manejo y apoyo del páncreas, utilizar probióticos y el manejo de nuestra macrobiota intestinal para no permitir tanto ingreso de gluten y tantos disruptivos a nivel intestinal, ¿sí? Y en pacientes de obesidad, pues utilizar metformina, porque normalmente tienen resistencia a la insulina y niveles glicémicos altos circulantes. Son pacientes de larga data, ciclos de 10 semanas, pacientes que hay algo que aquí de pronto yo utilizo mucho y es la terapia con la hormona HCG, la hormona gonadotropina coriónica humana. Muy importante aprender este manejo, que tal vez ya en febrero o marzo podemos hablar del manejo con hormonas para alto rendimiento y obesidad. La gonadotropina coriónica humana en ciclos eh, de 4 meses, responden muy bien los hombres, más que las mujeres, pero en dosificaciones de 150 unidades diarias subcutáneas producen un estado anabólico importante y una pérdida de peso excepcional, que apoyado con nuestros medicamentos de Requewec y
todo el apoyo de terapia de drenaje y detoxificación y de inmunomodulación, vamos a tener unos resultados excelentes. Utilización de medicamentos neuroendocrinos, así los llamo yo, porque necesitamos niveles de selenio y zinc que nos ayuden a que nuestros ejes hormonales funcionen. Obviamente tener una vitamina D por encima de 70 unidades, con entre 2.000 y 4.000 unidades diarias. Ojo con el yodo, ¿sí? Recuerden que hemos visto pacientes hipotiroideos por falta de yodo, por utilizar solo sal marina. No dejar la sal yodada, hay que seguir utilizándola. Aprender a utilizar las plantas adaptógenas como la shawanda y la rudiola, que son y tienen niveles excelentes para nuestro cuerpo. Estas plantas adaptógenas nos dan la posibilidad de muchas funciones neuroendocrinas e inmunológicas. Ojo con el magnesio. El magnesio es una de nuestras grandes falencias. Yo utilizo el citrato de magnesio. Yo creo que con Dieguito y con José y Víctor allá en Ecuador, pues vamos a tener esa gran oportunidad de tener magnesios adecuados. Hongos como el ganoderma, algas marinas como la espirulina y el kelp, factores de inmunomodulación inmunológica excelentes. Utilizar probióticos para tener una microbiota saludable, el hierro suplementar, no se les olvide, y sobre todo, algo que me he encontrado en un producto que hace poco salió aquí en Colombia, que es el bone broth, pero el bone broth hecho en gelatina en forma ancestral, que me da aportes de glutamina para mejorar la permeabilidad intestinal y no permitir que tantos disruptores entren al torrente desde el intestino. El caldo de hueso que aporta selenio, signo, oligoelementos, vitaminas, magnesio y no es difícil de hacer, es una cocción de 36 horas, pero póngale cuidado a eso, que junto con nuestros medicamentos, obviamente, pues vamos a tener la oportunidad de ayudarle a nuestros pacientes. Entonces, volvemos para que José nuevamente nos entregue el caso clínico, paciente de 56 años, con unos 65 de altura, 72 kilos, quien consulta por dolor intenso abdominopélvico, dolor en miembros inferiores y sofocos, cansancio, fatiga, insomnio, que ha tenido disminución de la libido, que al examen se le encuentra una hepatomegalia leve con adiposidad aumentada en el abdomen, cadera y muslos, pálida, facies de fatiga, edema de miembros inferiores grado 1, caída del cabello y de las uñas, con exámenes que ya los habíamos visto al principio de la charla, que nos demostraban una menopausia por la FSH y la LH altas, un hipostrogenismo que habla de una malfunción ovárica con una prolactina de 32 elevadísima porque está por encima de 14 y una TSH de 11, obviamente con niveles superiores a 2.5, dándonos así entonces un diagnóstico de una hipotiroidismo, una hiperprolactinemia, una menopausia, con una glicemia de 112 y una insulina de 23, la cual me estaba indicando que hay una resistencia a la insulina, una vitamina de 12 bajita y una ferritina de 17 bastante baja también. Entonces, este caso clínico pues nos daba un diagnóstico de menopausia, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperinsulinismo, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, obesidad, con un posible hígado graso, que ya lo vimos en la ecografía, una fatiga crónica, vitamina D baja y ferritina. Montar, entonces, una terapia adecuada a una paciente que tiene todo esto y que normalmente llega así, significa que le tenemos que dar
35.330 medicamentos. Pero si ustedes van a hacer el ejercicio y lo van a hacer juiciosos, se van a dar cuenta que no pasamos de 6 o de 7 medicamentos. Porque vamos a tener una conjunción transversal de varios de ellos, tanto para la menopausia como el R10 o el R20, para el hipotiroidismo también utilizamos lo mismo, para la hiperprolactinemia no se nos escapa también de lo mismo, ¿sí? En los cuales nosotros vamos a utilizar el R1, vamos a utilizar también el R7, 17 y 18 para el drenaje. Yo quiero entonces de que ustedes vuelvan y cojan el caso clínico que José les va a volver a enviar y ya en los próximos 8 días, ¿sí? me puedan enviar el resultado a mi correo, ya teniendo como base esta charla de endocrinopatología ginecológica, que ya los ubica un poco más. Igual, pues esta charla se las va a enviar José para que ustedes la tengan y tengan los esquemas. Como les digo, pues obviamente, y les dije al principio, no son los esquemas exactos, pero sí tratamos de darle a nuestro paciente el mejor esquema. La aproximación biológica, la aproximación funcional, incluido el ejercicio, incluida las restricciones y manejo dietario, pues obviamente nos va a dar a todos esa gran posibilidad de hacer nuestra función, que es nuestra alquimia médica, para poder sanar a nuestros pacientes.